y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Puede tomar su asiento y les voy a pedir, hermanos, hermanas, que pongamos atención a la palabra del Señor. Cada uno de aquellos que hemos sido llamados de parte de Dios para ser instrumentos, para predicar su palabra al pueblo, debemos de pedirle a Dios la revelación de su palabra y debemos de ponernos en las manos de Dios para que podamos interpretarles a ustedes la palabra de Dios y que ustedes no se acostumbren solamente a reunirse y a estar ahí cada vez que hay un servicio haciendo lo mismo, sino que tengan esa revelación de parte de Dios, de estar siempre a la expectativa, de estar siempre esperando que algo va a suceder, porque no hay cosa más triste, hermanos, que reunirse en una iglesia sin esperar nada. Y sabe que hay muchas congregaciones donde la gente se reúne así. Ni siquiera el pastor tiene la revelación de que algo glorioso puede suceder. Habla del Dios vivo, habla del poder de la palabra, pero en realidad ni él mismo lo cree. Simplemente se ha acostumbrado a predicar, ha aprendido a predicar, pero no ha aprendido a ser instrumento en las manos de Dios para que Dios le use interpretando su palabra y que cada día alguien tenga una experiencia con el poder de Dios. Así es que vamos a abrir nuestro corazón. Algo va a suceder en esta noche. Seguramente que alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Hermano, hermana, que traes una enfermedad. Hermano, hermana, que traes algún problema. Aunque este es un edificio material, aunque este es un edificio que pudiera usarse para otra cosa, sin embargo, se escogió, se consagró para el servicio de Dios, y algo espiritual, sobrenatural, debe de estar sucediendo cada día que nosotros nos reunamos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Pongamos atención y me voy a centrar en dos palabras para empezar. Y una vez más le digo, prepare su corazón, porque algo va a suceder en alguien en esta noche. Vamos a centrarnos en Hechos capítulo 2 y versículo 4, donde dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Grábese eso. Nosotros, seres humanos, somos depósitos sucios por el pecado. Pero cuando tenemos ese encuentro con Cristo, al creer en Cristo, el pecado, la maldad, la impureza es echada de nosotros, es quitada de nosotros, y entonces el Espíritu Santo hace su entrada en nosotros. Por allá en Juan capítulo 4 versículo 14, Cristo dijo: el que beba del agua que yo le daré
o el que reciba la bendición que yo traigo, fíjese bien, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Pero el agua que yo le daré, dijo el Señor, se convertirá en él en una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Cuando alguien crea en mí, cuando alguien reciba lo que yo le traigo, y yo le traigo mi sacrificio, y yo le traigo mi resurrección, la participación de la nueva vida espiritual, cuando alguien reciba lo que yo le dé, sentirá dentro de él que se abre una fuente. ¿Me va entendiendo? ¿Alguna vez ha visto usted una película o un documental donde se abren los pozos petroleros? Si no lo ha visto, déjeme decirle, están perforando la tierra y van perforando 10 metros, 20 metros, 50 metros, y ahí van perforando, esperando que en algún momento encuentren la corriente del petróleo. Y siguen perforando, y cuando menos se acuerdan, brota, pero algo tremendo, con una fuerza, el petróleo que sube hasta por allá arriba. Y ahí sigue ya moviéndose. Ahí está la corriente de petróleo ya saliendo allá arriba. Ahora hay que ponerle ahí todo lo que se necesita de las cosas que le ponen para poder encauzarlo y sacarlo acá. ¿Sí me va entendiendo? Pero ya no deja de fluir constantemente, con una fuerza tremenda. Y yo le digo, por la gracia de Dios, y aquí es donde mucha gente me ha dicho, hermano Rodríguez, habla tantas cosas de lo que le ha sucedido que a veces como que dudamos que realmente lo haya experimentado. Entre todas las cosas que experimenté, abrí 4 pozos de agua. Y es precioso cuando usted va empezando, está seco, está duro, y ahí va poco a poco. Cuando hay agua, usted va llegando a donde hay agua y ya va sintiéndose mojado y mojado y mojado. Y cuando menos se acuerda, comienza a sentir un cosquilleo en la planta de los pies. Y es que ya está comenzando a brotar el agua. Y comienza a brotar el agua y empieza a salir, a salir, a salir. Y al rato ya la tiene a las rodillas, ya la tiene más arriba, porque empezó a brotar. Le decimos allá en mi tierra el venero, la fuente que estaba ahí escondida. Y ya no deja de fluir. ¿Sí me entiendes, hermano, hermana? Cristo dijo, acuérdate, Juan capítulo 4, versículo 14. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré, la bendición que yo voy a depositar en esa persona, en cuanto tenga contacto con el interior de esa persona, con su ser espiritual de esa persona, reventará la corriente de agua. Al contacto del regalo de Dios en Cristo, cuando la persona cree que Cristo murió y resucitó, inmediatamente se rompe eso que está estorbando y brota el agua de vida. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? ¿Sí me estás entendiendo, hermana? Por eso los que hemos creído en Cristo no debemos estar a veces que no podemos ni caminar de el problema que tenemos o la situación difícil. Hermano, hermana, todos vamos a tener a poco los mismos problemas que tuvimos antes o peores. Pero lo más glorioso es lo que ahora se está moviendo en ti, es lo que ahora se está moviendo en mí,
porque eso es lo que te da la vida, eso es lo que te da la fuerza, eso es lo que te sostiene, eso es lo que te hace sentir que a cada día las cosas van diferente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cristo dijo por allá en Juan capítulo 7 versículo 38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de allá de su ser espiritual, de su interior correrán, se abrirán, se romperán ríos de agua viva. El que cree en mí, al creer en mí, se romperá esa corteza, se reventará ahí la misma fuerza del agua de vida, la misma fuerza de la vida eterna, romperá lo duro del corazón. Por eso dijo Dios por allá en Ezequiel capítulo 36: voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Ahora vas a ser sensible a lo espiritual, ya no vas a ser ajeno, ahora vas a sentir esa relación íntima con Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Acuérdese, acá dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y el versículo 4. Grábeselo. Dice así: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir, al creer en Cristo, el pecado es quitado porque creemos en que Cristo murió y Cristo murió por los pecados. Al morir Cristo por los pecados y nosotros creer en Él, nuestro pecado es removido, es quitado, es alejado. Y al ser alejado, al ser quitado, ya no es un estorbo, ya no es una barrera para que el Dios Santo se manifieste en nuestro espíritu. Y entonces Dios Espíritu hace su entrada en lo profundo de usted, y en esa entrada, según dice allá en Romanos capítulo 8 versículo 15, el Espíritu de Dios hace su entrada allá, y dice Romanos 8:15: habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo Dios Espíritu, cuando crees en Cristo, se remueve el pecado. El mismo Dios Espíritu hace su entrada en ti, y puedes tú hablar con Dios, con el Dios que nunca habías podido hablar porque tu pecado te lo impedía, porque mi pecado me lo impedía. Ahora sí, al creer en Cristo, podemos nosotros lanzar ese grito de recién nacidos. ¿No te has dado cuenta que dicen por ahí que cuando nace una criatura, esa criatura no hace ruido y le dan su palmadita por acá y se tira el primer grito en este mundo? Y dice la palabra de Dios, cuando tú crees en Cristo, se hace presente dentro de ti el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que, tomando tu espíritu, lanza el primer grito en el nuevo mundo, en el reino de los cielos al que ahora pertenecemos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, la iglesia de Cristo nunca debe de estar tranquila, siempre debe estar expectante, siempre debe de estar pensando que algo va a suceder. Y déjame decirte, el Espíritu Santo toma lugar en nuestra vida y comienza a hacer maravillas en cada uno de diferente manera, porque no todos necesitamos lo mismo. De pronto a uno lo hace llorar, a otro lo hace reír, a otro lo hace levantarse, aplaudir, según lo que el Espíritu sabe que necesitamos. Ahí lo dice en el verso 4:
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Grábese eso. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en un lenguaje espiritual. Comenzaron a tener experiencias celestiales. Hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es glorioso. Cuando el Espíritu Santo toma lugar en cada persona actúa de diferente manera. Algunos se ríen, unos saltan, otros lloran, otros dan gracias a Dios porque son sanados, y tantas experiencias gloriosas, y eso se tiene que estar moviendo día con día, día con día. Hay fiesta todos los días. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Me quiero detener ahí con las primeras palabras de Hechos capítulo 2 versículo 4. ¿Qué dice ahí? Y todos, ¿qué? Nada más deténgase ahí. Oiga, esta mañana nos quedamos ahí. Y todos fueron, tiempo pasado, algo que realmente sucedió, no algo que se imaginó alguien, no algo que te contaron, no, era una experiencia real, era algo verdadero que sucedió, y eso está para cada uno de nosotros. Les decía en esta mañana, hablando de la manifestación del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 versículo 39 dice: para ustedes los judíos es la promesa. ¿Cuál promesa? De que sean invadidos en su espíritu por el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo tome lugar en su espíritu y algo glorioso suceda. Para vosotros es la promesa. Hechos 2:39. Y dice: y para vuestros hijos. Así dice, o no dice así. Para ustedes es la promesa, para ustedes. Fíjese bien, aquí me voy a detener un poco. Por allá en Deuteronomio 6, Dios trata con los adultos, con los israelitas adultos, y les dice: quiero que ustedes hagan mi voluntad, los responsables, los fuertes, las cabezas de familia. Quiero que ustedes hagan mi voluntad, y quiero que a sus hijos les hablen de mi palabra. Les hablen cuando estén comiendo, les hablen cuando se vayan a dormir, les hablen cuando se levanten, les hablen cuando salen de camino, que pongan textos en las puertas de las casas, todo. ¿Por qué? Dice: porque lo que ustedes experimentan conmigo también es una promesa para sus hijos. Alguien me recordó ayer, allá donde me hospedo en estos momentos, una hermanita que estuvo con nosotros y me ha seguido por tiempo, por la radio, por la televisión, y me dijo: hermano Rodríguez, usted un día dijo algo, que nosotros, los que estemos en el momento en la iglesia, debemos consagrarnos un 150%, a ver si nuestros hijos logran consagrarse un 80%. Y le digo: es cierto, hija, es cierto. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Si los que estamos hoy aquí, responsables delante de Dios, porque Dios sabe quién está delante de Él como responsable del hogar, y déjenme decirles, hermanos, y piénselo y me dice si le estoy mintiendo. Si nosotros en este momento estamos
consagrándonos a Dios un 70%. Con las cosas como están en el mundo, de la maldad y del pecado y de las drogas, de la televisión, del internet y de tantas cosas, si tú y yo nos consagramos un 70%, va a ser muy difícil que tus hijos se consagren un 30%. Va a ser muy difícil, por cómo están las cosas. Por eso es necesario que nosotros nos entreguemos a Dios sin reservas, que le pidamos a Dios que nos conceda entregarnos al 100%, a ver si nuestros hijos al menos pueden consagrarse un 80%, porque las cosas son diferentes ahora. Yo hace 48 años me convertí al Señor, y de hace 48 años a esta fecha han cambiado tanto las cosas. Era mucho más fácil servirle a Dios antes. Había menos tentaciones, había menos peligros, no había drogas. En mi pueblo yo conocí al primero que empezó a fumar la marihuana hace muchos años. En mi pueblo yo conocí a los jóvenes de 18, 20 años que a escondidas se tomaban una cerveza. Hoy vas a mi pueblo, allá hacen mucho ladrillo, hacen ese ladrillo de construcción, y andan muchachitos que tú los ves de 8 o 10 años, que yo creo que ni van a la escuela, y andan trabajando haciendo ladrillos. Y si tú vas, los ves solos trabajando, y le dices, oye, aquí trabaja tu papá, y dice, no, yo trabajo solo. Y vas por ahí, el papá anda en otro campo, y le dices al papá, ¿es su hijo aquel? Sí. ¿Y por qué no trabaja con usted? No, ya no quiere trabajar conmigo, se independizó. ¿Y por qué? Porque trabaja para su vicio. A los 10, 12 años andan trabajando solitos, se matan como cualquier adulto para sacar unos pesos, y por la tarde van y se compran un montón de pastillas, y se compran algún refresco, algo, y le echan ahí, o le echan a una botella de licor, y se reúnen un montón de muchachitos de la misma calaña ahí, y ahí están alrededor de una botella con un líquido y con pastillas, drogándose, porque ya no quieren estar con los papás. Estamos en un tiempo terrible, y yo les digo, mis hermanos, mis hermanas, no se olviden, vean la maldad, vean cómo está el mundo, y vean qué les van a heredar a sus hijos. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, porque oigo por ahí un pensamiento que dice, hermano Rodríguez, me libro yo, porque yo no tengo hijos, ya, todos ya crecieron, todos ya volaron. Pero tienes nietos pequeñitos que llegan a las escuelas, y tú no sabes de qué manera los está encontrando Satanás. No podemos, hermanos, desde el día que creemos hasta el día que cerramos los ojos delante de Dios, tenemos que estar buscando de Dios. No nos queda otro remedio, hermanos, más que estar por las noches clamando, gimiendo por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y si ya oramos por ello, tenemos los vecinos, tenemos los familiares, tenemos los compañeros de trabajo, y tenemos el mundo entero. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí me entiendes, hermana? Les decía, no sé si esta mañana o ayer, que necesitamos orar por las almas perdidas. Ese lugar ahí donde ves esos escalones, en el lenguaje antiguo se llama altar, ahí. Y ahí en ese lugar, cuando yo me convertí, corríamos a ese lugar a clamar por las almas perdidas. Y si no éramos nosotros, alguien más acudía a alcanzar las almas perdidas. Yo escuché la palabra de Dios
a principios del año 1977. Andaba amargado, andaba buscando a 3 hombres para matarlos. Solo vivía para eso. Trabajaba por el día, salía del trabajo, comía y me iba a buscar a esos hombres donde me decían que los habían visto. El Valle de San Fernando. No salía de ahí. Conocía bastantes personas que vendían documentos falsos, a personas que vendían drogas. Conocía a muchos de ellos buscando hacer mi trabajo. Andaba amargado, lleno de odio porque habían herido de muerte a mi padre. No quería saber nada que la pura venganza. Y yo pienso que en el año 1976 había gente que amaba a Dios. Y había gente que amaba las almas. Y alguien por ahí en algún rincón estaba clamándole a Dios y diciéndole: Señor, salva a algún pecador por ahí, alcanza a un malvado por ahí. Y yo no sabía que Dios estaba poniendo su mirada en mí, porque a poco alguien le estaba encargando que me rescatara. Oh, bendito Dios. Y el Señor me mandó a una mujer. Por eso jamás se me va a olvidar. Yo no sé qué pasó con esa mujer. No sé si vive o ya murió. Pero esa mujer dejó sembrada la semilla del evangelio en mi corazón. Hasta el día de hoy sigue dando fruto. Una mujer que buscó a Dios en lo secreto para que alcanzara un alma perdida, y me alcanzó el Señor a mí. Entendemos, hermanos, necesitamos meternos en la presencia de Dios. Les dije que en estos días vamos a estar metiéndonos en lo que es el saturamiento del Espíritu Santo. Y no le busquen por otro lado los predicadores, que no hay otra cosa. En estos días muchos predicadores están usando métodos humanos de cómo reunir a la gente y cómo atraer gente a la iglesia. Y le digo, han puesto hasta cosas ahí para que se descuelguen unos y echen maromas ahí para entretener a los hermanos. Y cantantes que vengan acá a hacerse ricos con su dinero. Esa es una forma de llenar las iglesias. ¿Para qué sirve eso? No hay cosa más gloriosa que predicar la palabra de Dios con autoridad y que el Espíritu Santo se derrame, que el Espíritu Santo se mueva, porque toca los corazones de una manera maravillosa. No hay cosa más gloriosa que avivarnos con el poder del Espíritu Santo, porque podemos estar en una iglesia y podemos recibir mucha motivación por cantantes que vengan y nos cobren un montón de dinero, pero no vamos a sacar fruto espiritual. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Hechos capítulo 2, versículo 4 al principio. Y todos fueron, oiga, todos fueron, todos los discípulos del Señor, todos los que el Señor había escogido. Y aquí nadie viene porque se equivocó. Aquí nadie viene porque lo forzaron. Yo a nadie vi que lo trajeran con cadenas, con esposas, amarrado con una soga, no. Todos venían por su voluntad. Quiere decir que el Espíritu Santo los estaba atrayendo a este lugar. Y si el Espíritu Santo los estaba atrayendo a este lugar, es porque Dios tiene un propósito para usted y tiene un propósito para mí. Allá, dice la palabra de Dios, se encontraba un grupo de personas. Eran mucho más los que se habían dado cuenta de que Cristo murió y resucitó, porque la palabra de Dios dice que el Señor se les apareció a más de 500 hermanos. El Señor resucitó y se les apareció a más de 500 hermanos.
pero había solo 120 en el aposento alto. 12 apóstoles del Señor, la base, el fundamento del cristianismo, y 108 hermanitos más que creyeron en Cristo. Cristo les dijo: no se vayan a mover de Jerusalén. Yo voy a morir, voy a resucitar, pero a ustedes no los quiero ver que se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido saturados por el Espíritu Santo. No se me vayan a mover, no se vayan a ir. Y si el Señor se les apareció a más de 500 hermanos, había una gran cantidad de personas que sabían de que Cristo moría y resucitaría, pero solamente 120 hermanitos estaban ahí, los que creyeron, los que obedecieron al Señor. Y yo espero, mi hermano, mi hermana, que tú no estés aquí porque te equivocaste. Yo espero, mi hermano, mi hermana, que nadie te haya traído forzado aquí. Yo espero, mi hermano, mi hermana, que hayas venido voluntariamente, porque eso quiere decir que eres de los llamados por el Señor, que eres de los escogidos por el Señor. Eres uno de aquellos 120 que creyeron, que obedecieron y que estaban esperando la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y dice ahí Hechos capítulo 2 versículo 4: y todos los 120, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjese, y todos fueron. Eso quiere decir que algo sucedió. Eso quiere decir que no me lo estoy inventando. Eso quiere decir que no es un cuento nada más, una tradición nada más, es una realidad. De manera que si somos de aquellos discípulos originales, eso mismo tiene que estar sucediendo entre nosotros. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó lugar en ellos y hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Quiere decir, tomó lugar, tomó control y comenzó a moverse. No el hermano, no la hermana. El Espíritu Santo comenzó a moverse en el hermano, en la hermana. Y comenzaron a suceder cosas maravillosas. Y hermano, hermana, cuando el Espíritu Santo comience a manifestarse en tu vida, vas a tener experiencias gloriosas. Y todo lo que esté dándote problemas, que estés ahí con problemas de familia, el Señor, si no te quita los problemas de la familia, te va a dar una fortaleza tremenda, que no te van a importar los problemas de la familia. Porque muchas veces nos quejamos porque tenemos un problema muy grande, y hay otros que tienen un problema similar pero más terrible. ¿Sí? Porque de pronto hay parejas, hermanos, que no se puede dormir el hombre porque piensa que la mujer le mete un cuchillo al rato por ahí. Sí, yo pueda tener un problema con mi esposa, pero no es tan grave. Pero hay quienes, hermanos, están pero a la expectativa. ¿Sí me estás entendiendo? Hay veces que nosotros nos quejamos y le decimos: Señor, quítame esto, ya no soporto. Y cuando conoce la situación de otro, dices: no, hermano, yo no tengo nada. Este sí se está agonizando en su problema. Entonces dice ahí: todos fueron llenos. Todos fueron, aquel grupo fueron llenos. Y este grupo, si no han sido llenos, serán llenos. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque aquel grupo fue lleno. Y el Espíritu es el mismo de hace más de 2000 años, es el mismo hoy
y este grupo también se ha entregado a Cristo Jesús, y la promesa es para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así es que prepárate, porque el poder de Dios va a tomar lugar en tu vida, porque así dice la palabra del Señor. ¿Quieres que te muestre algo? En esta mañana les decía que en el momento de creer en Cristo deberíamos de tener una manifestación del poder de Dios, como sucedió el día de Pentecostés, en el momento que creamos en Cristo. Y si usted dice, hermano Rodríguez, entonces yo estoy mal porque no me ha pasado eso. No, estamos mal nosotros los que predicamos en esta iglesia, porque no te hemos llevado a ese punto. Y por eso les digo, hermanos, que van a predicar en estos días que yo no voy a estar acá, no prediquen otra cosa, cumplan primero con eso. Que se llenen del Espíritu Santo todos los que no han sido llenos, y los que ya han tenido la experiencia, pero que la tuvieron como pensando que solamente era una vez en la vida, vuélvalos a meter. Que sientan el fuego, porque hay hermanos, y aquí el que sea honesto va a levantar la mano. Hay hermanos o hermanas que pueden decir, hermano Rodríguez, yo ya tuve la experiencia de hablar en otras lenguas, ya tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo, hermana? Hace como 2 años. ¿Y de ahí para acá? No, pues ya no. Y eso no es así, hermanos. Esa es una experiencia que tienes que estar todos los días en esa relación íntima con Dios, que de pronto puedes empezar a hablar con Dios y ya estás hablando en otras lenguas, y el poder de Dios te está tocando, te está moviendo. Yo he estado en oración con hermanos, con pastores, los cuales empiezan a orar y empiezan a pedir un montón de cosas, y al rato ya es una repetición de la oración. Lo mismo que dijeron hace 1 hora, ya lo repitieron como 10 veces. ¿Por qué? Porque son ellos, no es el Espíritu en ellos. Cuando permites que el Espíritu Santo tome tu espíritu y comienzas a orar en espíritu, no te cansas, no te da sueño, no repites, porque el Espíritu te está moviendo, está hablando por ti. Y no te quieres levantar. Ayer hablábamos acerca del ayuno, y les decía, acá en nuestro ministerio una vez descubrí a un ministro que según él oraba y ayunaba mucho. Y cuando ayunaba, él quería mortificar su carne. Y como era mucha la familia, y la mujer era una tremenda cocinera, hacía unos guisos, hermanos, que a 3 cuadras usted olía el guiso. Y venía el hermano, el ministro, y se tomaba de los 2 lados de la cazuela, le llamamos nosotros, de la sartén, aquella grandota. Cuando estaba ya con el sazón en su punto, que huele delicioso, se ponía ahí, abría las manos y le llegaba todo el vapor de la comida. ¿Y sabes qué decía? Sufre carne cochina, sufre carne cochina. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba haciendo sufrir a su carne. Pobrecito, no sabía ni lo que decía. Cuando tú has comido, aunque sea frijoles, y después de eso te traen la mejor comida, la rechazas. Le dices, no, no quiero, pero mire, es lo más rico. No, estoy saciado. Cuando uno ayuna, no tiene que estar muriéndose de hambre, porque entonces es asunto nuestro. Que sea una invitación de Dios a ayunar. Cuando Dios te llama, te puedes pasar 24 horas y el hambre no te está dando problemas. Sientes deseos de orar, sientes deseos de llorar, sientes deseos de cantar. Lo que menos sientes es deseos de comer. A mí me decían muchas veces, hermano Rodríguez,
usted no es de los siervos que hace ayunos de 40 días. No, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Por qué no? Mire, esto viene de la Biblia. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Y yo les decía, como Moisés, yo ayuno 6 meses. Ay, hermano Rodríguez, usted ya se fue por otro lado. No. ¿Usted cree que Moisés en la gloria de Dios tenía hambre? No, hermano. ¿Cuál hambre? Ni se acuerda de la comida. En la presencia de Dios, en la gloria de Dios, sintiendo las caricias del Señor. ¿Cómo va a tener hambre? ¿Cómo mezcla usted lo espiritual con lo carnal? No se puede. Y Dios nos está moviendo en estos momentos a que busquemos a Dios en espíritu, a que primeramente dejemos que el Espíritu de Dios tome nuestras vidas. Recuerda lo que dijo Cristo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van cayendo después. Primero llénate de Dios, llénate de la presencia de Dios, y lo demás no te va a perturbar. Ahí dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella experiencia la tuvieron todos. Y ven conmigo a Hechos capítulo 10. Esta es una escritura de esas que llegan cuando uno no las ha planeado. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 43. A ver qué dice la palabra de Dios. Algo va a estar sucediendo en esta noche en alguien. Alguien va a estar sintiendo el poder de Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 43, ¿ya lo tenemos? Oiga, Pedro el apóstol estaba predicando en la casa de Cornelio, en la casa de los gentiles, y dice así en el verso 43, hablando de Cristo. De este o de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora yo quisiera que miraras acá en el capítulo 10, pero del versículo 38. Mira lo que dice. Es la predicación de Pedro, es lo que Pedro le está predicando a Cornelio y a su familia. Y dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y mira lo que dice enseguida: a quien mataron y colgaron en un madero, a este levantó Dios al tercer día. ¿Qué está predicando Pedro ahí? ¿Sabes qué está predicando? Que Cristo Jesús murió, pero que también resucitó. Eso les está predicando en eso que te acabo de leer. Pedro les está predicando a Cornelio y a su familia y a sus amistades que estaban ahí, que Cristo murió y resucitó. Y ya en el verso 38, ¿cuál fue el que leímos? Verso 43. Ya en el verso 43, primero les habló que Cristo murió y resucitó. Y en el verso 43 dice: de este Jesús que murió y resucitó dan testimonio todos los profetas. Oiga, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Deténgase un poquito. Ahí estaba Cornelio, un centurión romano. No eran judíos, eran 100% gentiles. Ahí estaba Cornelio y su familia. Viene Pedro y le predica que Cristo murió y resucitó.
Y le dice al final en el verso 43, de ese que te estoy platicando, todos los profetas hablan, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. En ese momento, ya la gente de Cornelio, la familia de Cornelio, las amistades de Cornelio, ya se habían identificado con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, porque de eso les habló Pedro. Se identificaron con la muerte y la resurrección de Cristo mientras estaban como está usted ahí ahorita, así, de manera que hablándoles de que Cristo murió y resucitó y que murió para el perdón de los pecados de la gente se identificó con ese Cristo. Se identificó con el Cristo que murió y que resucitó, lo creyó en su corazón y se hizo una realidad el perdón de sus pecados, porque creyeron en Cristo que murió y creyeron en Cristo que resucitó, y allá adentro se hizo una realidad. Y Dios, que conoce el corazón, vio la obra en el corazón de aquellas personas. Y Pedro hasta les dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en ese momento los pecados fueron perdonados, estando sentados ellos escuchando la palabra. Y mira lo que dice más abajo, por allá en el verso 48, a ver qué dice la palabra de Dios. Oh, qué preciosa es la palabra de Dios. Oye, hoy lo que dice acá. Dice en el versículo, vamos a leer desde el verso 44. Miren, en el versículo 43, Pedro les dice que de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeran en él recibirían perdón de pecados. Estando sentaditos ahí, se identificaron con Cristo en su muerte y resurrección. Y en el verso 44, ¿qué dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras? De la muerte y la resurrección de Cristo. De que el que creyera en Cristo recibiría perdón de pecados. Mientras aún hablaba esas palabras, la gente que escuchaba se había identificado con la muerte y resurrección de Cristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó, se derramó, se manifestó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta? Nadie se había bautizado, nadie había levantado la mano. Yo respeto a todos mis consiervos, a todos los hermanos que predican la palabra de Dios. Y si usted va a alguna iglesia y le dicen, a ver, levante la mano y entréguele la vida a Cristo, pues levántela. ¿Cuál problema? Yo respeto lo que hacen los hermanos, pero ahí no había nadie para decirle, ¿quién quiere aceptar al Señor? Nadie. La palabra directa de Dios hizo efecto en los corazones. Pedro predicaba bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Les habló de Cristo que murió, les habló de Cristo que resucitó, les dijo que todos los profetas hablaban, profetizaban acerca de que el que creyera en Cristo recibiría perdón de pecados. Ellos creyeron al Cristo que murió y resucitó, recibieron el perdón de sus pecados. Dios vio lo que había en el corazón, Dios les perdonó sus pecados, y ahí sentaditos comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a sentir el poder de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay otra cosa. Alguien puede decir, ¿sabe qué? Usted necesita primero ser bautizado y luego va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? No es que allá dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirá el Espíritu Santo. Primero se bautiza y luego va a recibir. No, Señor, ahí en Hechos capítulo 10,
Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran que murió y resucitó, recibirán perdón de pecados por su nombre. Los hermanos estaban ahí sentaditos, oyeron que Cristo murió, que Cristo resucitó, lo creyeron y ahí ya los estaba bautizando el Espíritu Santo. Una prueba bien clara de que cada creyente, al creer en Cristo, debe tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Y que no culpemos a los hermanos que por qué no tienes experiencia, que por qué no habla lenguas. Puede decir el Señor, no habla lenguas porque tú no has puesto atención. Puede decir el Señor, estos no hablan lenguas porque ustedes los ministros no enfatizan. Estos no hablan lenguas, estos no tienen experiencias gloriosas porque ustedes los predicadores andan predicando otra cosa. Antes deben predicar, que tengan ese encuentro con Cristo, que los sature el Espíritu Santo y después ya date el tiempo para predicar otra cosa. Pero primero que tengan un encuentro glorioso con el poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Yo creo que hay hermanos y hay personas que a poco escuchan lo que yo digo y lo que dice otro predicador y no lo entienden, porque hablamos tan rápido y algunos como yo somos muy gritones y de pronto hay personas que no entienden. No importa que no entiendan, esos gritos están penetrando hasta lo más profundo de su ser. Y si es una verdad lo que le estoy predicando, hasta se va a asustar. ¿Sabía usted que mucha gente llegó a nuestros servicios y decían: a mí me asustó el viejo gritón ese, me cayó mal, porque pegaba unos alaridos que parece que lo estaban matando allá en el matadero donde matan los puerquitos ahí? Pegaba unos gritos de ese tamaño y no pude concentrarme. Me cansé, me enfadé, no me gustó. Pero después que pase un día, 2 días, 3 días o 4 días, comienza a sentir como el deseo de escuchar un alarido de aquellos. ¿Y sabes por qué? Porque ya te atrapó el Señor. El hombre que me habló las primeras palabras me visitó un sábado y me habló de Cristo. Me visitó el segundo y me habló de Cristo. Y en el tercero me habló de Cristo y me dijo: aquí está mi tarjeta, ahí está el domicilio de la iglesia, allá te espero. Y yo dentro de mí dije: me esperas sentadito, chaparrito, porque nunca voy a ir. Y se fue, dijo: allá te espero. Y yo dije: nunca voy a ir. Pero como a los 3 o 4 días comencé a sentir una comezoncita, una necesidad de escuchar lo que aquel hombre me decía. Y empecé a buscar la tarjetita y saqué la tarjetita y la vi el domicilio y ya no dije no voy a ir, ya dije ¿cuándo será bueno ir? Y al ratito ya estaba llegando solo yo a ese lugar, porque ya había mordido el anzuelo y ya me estaba trayendo no aquel hombre sino el Espíritu Santo. Qué precioso es, ¿verdad, hija? Cuando uno siente la palabra de Dios allá. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, hagamos fiesta cada día. Tenemos que experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Les voy a leer lo último y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Venga conmigo y vamos a leer lo que dice
la palabra del Señor y vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 4. Eso es la escritura con la que comenzamos, donde dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga, cuando nosotros crecemos en una iglesia donde se habla lenguas, es muy normal oír que hay gente que empieza a hablar bien raro y que empiezan a temblar y que se caen al piso. Pero cuando uno no ha crecido en una iglesia de esas, se le hace raro. ¿Y esto qué? Hermanos, esto de hablar en otras lenguas, esto de la manifestación del Espíritu Santo, está profetizado, está anunciado por Dios desde el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice ahí en el verso 4, Hechos capítulo 2, versículo 4. Pon atención porque te voy a llevar a otras dos escrituras. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ven conmigo a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21. Mira lo que dice. En la ley está escrito. Cuando dice en la ley, está hablando del Antiguo Testamento. En la ley o en el Antiguo Testamento está escrito. Oiga, ¿qué está escrito en el Antiguo Testamento? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Grábese esto. Se manifestó el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Y el pueblo de Israel estaban todos ahí y oían que hablaban en una lengua que la mayoría desconocía. Piensen esto. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era desobediente a Dios. Y dijo Dios: les voy a hacer llegar a ustedes unos pueblos, unas tribus, unos guerreros terribles que vienen de tierras lejanas a destruirlos a ustedes. Y solo van a escuchar el griterío y las palabras que no van a entender, pero vienen para destruirlos a ustedes. En otras palabras y en otras lenguas traeré mensaje al pueblo y ni así oirán. Y se manifestó el Espíritu Santo con palabras que el pueblo de Israel no entendía. Y no recibieron la palabra de Dios. Y yo te quiero decir, hermano, hermana, esto viene desde el Antiguo Testamento, que o recibimos esa manifestación del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas como algo divino, algo de parte de Dios, y nos dejamos tomar por aquello, o un día escucharemos el palabrerío de gente que viene destruyendo. Ojalá que me entiendas. Es señal para que nosotros creamos que es el poder de Dios que se manifiesta. Y la palabra de Dios, ¿has oído hablar a alguien en otras lenguas? ¿Alguien que está hablando en otras lenguas? La Biblia dice
Las lenguas son para los incrédulos, no para los creyentes. O sea, es una señal. Fíjate, es una señal para que crean los incrédulos que allá hay poder de Dios. Para que cuando venga alguien y escuche y vea esa bendición en esa persona, reciba de parte de Dios el mensaje que ahí está el poder de Dios. Nosotros, los que somos bendecidos, solo nos toma el Señor para mostrarnos a los demás, para exhibirnos a los demás. ¿Sí me entiendes? Por eso de pronto alguien puede pecar delante de Dios diciendo: ¿y ese hombre qué está hablando? ¿Para qué está hablando esas cosas? ¿Y esa mujer para qué está hablando? En lugar de criticarlo, piensa que Dios te está dando un mensaje, que ahí está su poder. Porque si no crees que Dios te está dando un mensaje y que ahí está su poder, entonces te van a destruir. En lugar de creer otra cosa, piensa que es el gran poder de Dios y ríndete delante de Dios. Póngase de pie, otro día vamos a seguir con este tema.